APA, ¿cierto? Es como la tarea, ¿ok? Ese, yo les dije que me lo enviaron en el correo, les abrí en Polivirtual, no recuerdo eso, no recuerdo ese detalle. Profe, tú dijiste que no lo recibías hoy. Tú dijiste que lo recibías hoy. Entonces, no Sí, sé si ibas a espera, habilitar el polivirtual. No sé si espérame. ibas a habilitar el polivirtual o había que mandártelo al correo, pero Ah, dijiste que hoy. no, envíenmelo al correo, no hay problema. Envíenmelo hoy al correo. ¿Y se lo podemos enviar por el solo grupo o cada uno se lo tiene que enviar? No, pues con tal de que ahí estén los nombres de todos, pues del grupo, no hay problema. Pues no tienen que Listo, enviármelo profe. cada uno. Sí, por eso lo Entonces pongo te por ahí por armamos. correo, para que no tengan que cada uno empezar a enviar el archivo. Ok, gracias. Listo, bueno, grupo. Vamos a empezar una nueva tarea. Espérame, ¿quién? Hola, Catalina. Profe, qué pena, es que usted ya había llamado a lista y yo apenas hace como 5 minuticos entré. Espérame, Catalina, yo ya te... Catalina, sí. Ok. Ya le pague y perdone. Listo, Catalina. Ya tengo aquí tu reporte. Ok. Un segundito. Que vamos a abrir esta. Ay, bueno, mi gente. Bueno, eh, ¿cuál es el asunto? Hoy vamos a, digamos, hoy empezamos un nuevo proyecto. Ese proyecto va a estar más o menos en entrega, más o menos unos 15, 20 días más o menos, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese proyecto? Ese proyecto tiene que ver con la entrega de un ejercicio escritural de corte argumentativo, que vamos a mirar, pues, si es un ensayo o si es un texto argumentativo, pues en general, pero digamos que por eso hablo de un ejercicio argumentativo. Mm, No sé si ustedes de pronto hayan tenido la experiencia de escribir uno, les han puesto ese compromiso en algún espacio académico que les digan, vea, lea esto y escriba un ensayo, o escriba un ensayo en general. Cuéntenme si de pronto han tenido algún acercamiento a eso, alguna experiencia, repito, para saber desde dónde, pues como empiezo a contarles un poco de eso. Pues si están ahí conectados, están haciendo otras cosas. Profe, O es que no me disculpe, escuchan. disculpe, sí, me repite la pregunta, profe. Profe, pena, pues particularmente para mí el ensayo es algo un poco complejo porque tengo un poco distorsionada la idea del ensayo. ¿Es una idea propia o es una idea muy pegada al texto leído? Bueno, vamos a mirar a partir de esas inquietudes. ¿Qué entiendes, Ángela, por un ensayo? Cuando te dicen, Ángela, haga un ensayo. Mm, Pues es que ahí es donde es confuso para mí, porque no sé si es como dar la opinión propia en base a lo que uno leyó o es más basándose en la opinión del autor. Entonces es un poco confuso. Ok. Pilar, ¿usted qué piensa que es un ensayo? Profe, pues yo pienso que un ensayo es como escribir sobre algo que leí. Es como lo que yo pienso sobre ese documento, pero creo que uno tiene que tener como una guía para hacer el ensayo, decirle a uno, vea, tiene que hacer tal y tal cosa, como que los pasos a seguir para poder hacer el ensayo.
Daniela Gómez. Daniela. Profe, qué pena. Daniela me Erika, dijo ahorita entonces. que el celular estaba que se le apagaba, profe. Pero ya sigue conectada. Erika, Erika, Sí, profe, pues es como decir, leo un texto, ¿no? Y es a partir de la idea, o sea, sí, como decir, de lo que entendí acerca de ese texto, ¿sí? Entonces lo veo de esa manera, hacer un ensayo como a raíz de, resumir, como decir lo que no tanto, entendí. no tanto como resumir, sino lo que se entendió del texto, como sacar como un argumento de ese texto. Sofía, Profe, pues algo en donde el autor que pues está haciendo el ensayo analiza, interpreta o evalúa o pues reflexiona un tema específico, una lectura, una película, ¿sí? ahora no te entendí. A ver, reflexiona, ¿qué tipo de reflexión entonces? Algo más crítico, algo más personal. Más personal. Ángela, qué pena, no había visto que habías levantado la mano. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en los ensayos, pero sí es tanto como dar la opinión o es un resumen o es una opinión crítica con respecto a lo que se está leyendo. Ya voy a hablar de eso, voy a recoger lo que piensa cada uno y cada una y miramos, vamos a concretar eso, Ángela, listo. Elizabeth Caballero. Profe, yo pienso que, bueno, uno recoge pues, la información del tema, analiza, interpreta, reflexiona y transcribe. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, Elizabeth, entre eso y hacer un informe de lectura? Ay, no sé, profe. No sabes, no importa. Responda a lo que usted entienda, lo que usted conozca, ¿cierto? No hay problema si se equivoca, justamente, pues esa es mi tarea. Señor Brian Franco, Profe, para mí un ensayo es como la recopilación de ideas principales o análisis ya sea de un texto, una película, ¿cierto? Como ese análisis, esas hipótesis que hay la justificación en un texto corto. Brian, ¿qué entiendes por analizar? Cuando saco, digamos, conclusiones o saco, digamos, hipótesis, ideas de lo que estoy como tal, como objeto de estudio. Listo. Carlos Cosio, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo? Se te escucha como entrecortado, Carlos. Se me escucha bien ahora, ¿cómo? Veo con un poquito mal internet. Está bien, si quiere, ¿La escuchamos? no, organice un momentico y ahorita vuelve y busque de pronto Listo. un poquito más de señal, listo. Catalina, Catalina Otálvaro. Profe, muy charro porque cuando uno le ponen un ensayo, yo por ejemplo soy una que hoy digo, yo voy a leer qué significa ensayo, o sea, voy y busco qué es, y me dice que no es un resumen, pero que hay como una delgada línea, entonces uno como que vuelve a quedar como, ay, pucha, ay, ¿qué es? Entonces lo que yo hago, aunque la verdad le confieso, yo soy muy poquita como en palabras, es decir, hay gente que se extiende tanto y yo, y tan bueno, entonces yo no soy capaz, yo lo que hago es leer el texto y yo sé que no está tan bien, pero es ya como, yo lo vería como parafrasear, ay, ¿cómo se Parafrasear. dice? Parafrasear, perdón, y más o menos, y va poniendo uno como ideitas que le gustan a uno del texto y las va poniendo y las va alargando, pero realmente yo sé que no es así. Y la pregunta que usted le hizo a Elisa, profe, yo pensaría que era entre un ensayo y un escrito, es como la estructura, ¿no?
Pues digo yo, no es que esté diciendo, Porque, sino a que ver, una ¿cómo se así me que viene la a la mente estructura? como la, Cuéntenos de eso. pues, no, por lo que cuando uno íbamos a hacer el escrito, decía, por ejemplo, va esto acá, va, por ejemplo, la introducción, lleva justificación, lleva esto. Pues me acordé fue de eso, pero no es que realmente esté segura. Muy bien. Tengo a Elizabeth Caballero. Ah, no, ya Elizabeth. Gina. Señorita Gina. Gina Esther Anaya. Hola, profe, yo pienso, pues, ¿me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Donde hacemos un análisis crítico Ah, ahí sí le bajaste el de lo volumen. Ahorita. que nosotros, como los autores, damos nuestro punto de vista, que tiene como, pues siempre digo que los ensayos, hasta donde he tenido conocimiento, los hacemos a partir de una obra, de un texto pues, literario. Tiene como una introducción, el desarrollo y una conclusión. Y Gina, ¿qué entendés vos por un punto de vista? Damos nuestros argumentos acerca de lo que trata ese escrito al cual nosotros nos referimos. Ok, Gina, está bien. Héctor Fabio. Que debe tener pues una conexión entre párrafos Conexión también. entre párrafos. Ok, muy bien, Gina. Señor Héctor. Sí, profe, ¿cómo está? Muy bien usted, Héctor. Bien, profe. Profe, me contextualiza que apenas me acabé de conectar. Héctor, no, Acabé de llegar estamos de ahí. hablando de lo que pensamos de qué es un ensayo. Profe, un ensayo es como, pues, tengo entendido, es como un escrito que hace alguien a partir de un texto, pues, de un ejercicio, pues, de analizar y de ver los puntos de vista, pues, que tiene el autor y obviamente él da su punto de vista. Porque normalmente también un ensayo pide que usted dé su punto de vista con respecto a la lectura, ¿no? Pues eso es lo que tengo entendido yo, pues. Héctor, No qué sé, es un punto compañera, de Héctor, vista? es una opinión, profe, ¿no? No sé, yo te estoy Una opinión. preguntando. Pero sí, profe, pues tengo entendido que es usted pues una opinión pues que tiene con respecto a algo. Listo, Héctor. Ángela, levantas la mano, cuéntame. Bueno, profe, si no es un resumen, porque pues un resumen es un resumen, estaríamos diciendo entonces que es contraargumentar, porque si estamos dando nuestra opinión en base a un texto, diríamos que es contraargumentar ese texto que estamos leyendo o algo así. Contraargumentar puede ser uno de los elementos. Listo, ahorita vamos a mirar, pero muy buena la pregunta. Vaya teniéndola ahí presente, Ángela. Listo. Bueno, apúntela ahí para que miremos. Luisa Ramírez, cuéntame. Profe, no se puede entender el ensayo como el desarrollo de una idea eh, particular, pues de uno, de que nace de uno mismo. ¿Qué dice que Es no, Luisa? decir, yo creo que yo puedo hacer un ensayo de un paisaje, no necesariamente tendría que hacer un ensayo de una lectura que haga, pues Entonces, así ¿por qué como dice que coger no? un texto Usted y dice, no leerlo. se puede, no sé qué. Porque sí se puede. Pues fue una pregunta rara que le estaba haciendo, como que si se Luisa, podría entender como eso en ensayo. sí, lo vamos a ver. Vamos a mirar desde dónde o desde qué puntos yo puedo hacer un ensayo. Listo, cuáles van a ser los referentes. Listo. Pero muy buena también la pregunta. Tenla ahí y ahorita vamos Listo. concretando. Erika, doña Erika Mercedes Arias. Estoy, profe. Hola Erika, cuéntame. Yo levanté la manito, no, profe, yo ya le había dicho que un ensayo era como decir, Ah, sí, sacar como de... perdóname, Sí, yo perdóname ya... Erika, que ya voy a hacer. Tengo por aquí a Liliana Guzmán. Qué pena, Erika. Profe, pues yo pienso que el ensayo es como, o sea, escribir como lo que uno piensa sobre algo, pero no solamente escribir lo que uno piensa, sino como escribir por qué uno piensa eso, también como dar razones de uno por qué está escribiendo lo que, pues, ese comentario, profe, algo así, como dar razones y como salen como en
contra o Tienes en razón. pro de algo. Listo, Lilian. Luisa Fernanda Cosio, ¿ya interveniste? No, profe. Ok, Profe, yo pienso que un ensayo es un texto que sirve como para reflexionar y que le permite a uno debatir sobre un tema. Y pienso que se diferencia mucho de los demás porque en el ensayo permite como tomar una postura y defenderla. No sé si toma- estoy equivocada. tomar una postura y defenderla. Y uno puede defender cualquier cosa, Luisa. Eh, ahí se me dejó pensando cualquier cosa. Pues yo puedo decir, Mm, por ejemplo, los negros deberían morirse todos. Yo puedo defender eso. no, pro, tampoco. Ah, por eso le digo. Pero eso es subjetivo, porque esa es su forma de pensar. Si usted piensa de esa forma, usted debe tener argumentos y debe decir por qué piensa así. Ah, ok. Pero no, no se debe hacer. Ok, listo, Luisa, está bien. Ramírez, Luisa Ramírez. Luisa Ramírez anda por aquí. Profe, pues yo, ay no, me quedó así, bien prendida la mano, perdón. Ah, bueno, listo, perdón. Pilar ya está, Sofía también ya nos dio su punto de vista. Ok, listo. Bueno, grupo, bueno, voy a entrar pues como un poco en materia, repito, es un texto para el que nos vamos a demorar, digámoslo así, podemos ser unos 15, 20 días, puede ser el mes. ¿Por qué? Porque digamos que escribir un ensayo es una tarea significativa en términos académicos. Listo, entonces lo primero que les voy a decir es que quiero que lo hagan ustedes. ¿Cierto? Ahora o sea, las IA pues nos ayudan muchísimo con esto, pero quiero quiero que sean conscientes que somos maestros en formación y que vamos a estar en algún momento en una posición donde vamos a necesitar de la escritura y además de explicarle a nuestros hijos, digámoslo así, a nuestros alumnos o alumnas, qué es un ensayo. Porque hay que decirlo, me disculpan la expresión, pero yo creo que la palabra ensayo es una de las palabras más manoseadas del mundo. Todo el mundo dice, lea esto y haga un ensayo, haga esto y haga un ensayo. Y finalmente, cuando uno va propiamente o piensa sobre todo en lo que esa persona le está pidiendo como un ensayo, entonces uno dice, no está pidiendo un ensayo, o sea, y lo digo con mucho respeto, pero también como con asidero en la realidad. A mí llegan estudiantes y me dicen, profe, ve, es que tengo que hacer un ensayo. Sí, ¿y qué te dijo el profe? ¿Cuáles son los criterios? Por ahí decía una de ustedes que hay que tener como unos criterios. Bueno, contame cuáles son los criterios. Ah, no, él dijo que, que habláramos de lo que nosotros habíamos entendido, ¿cierto? Nos puso a leer este texto y que de lo que nosotros habíamos entendido. Entonces, en los ensayos y en general, digamos, el ejercicio de la argumentación tiene ciertos riesgos limitan con el asunto de la subjetividad, como decía por ahí, creo que Héctor, algún otro, con el asunto del punto de vista, cómo el punto de vista influye en la creación y en la escritura misma del ensayo. Desde la misma escogencia hay un asunto ahí que tiene que ver con la subjetividad, con las ideologías que uno tiene, ¿cierto? Pero de eso entonces me voy a encargar de, de compartir pues como en estos días, en esta clase y en la próxima, ¿cierto? Eh, por el momento que es importante tener claro que el ensayo o el texto argumentativo, ahorita vamos a hablar un poco acerca de esas diferencias. Hay unas cuando yo hablo de ensayo y cuando hablo de texto argumentativo, estoy hablando en esencia de un texto que lo que intenta es justificar o defender una idea, una frase declarativa, una conclusión en general, ¿cierto? Pero que tienen diferencias muy notables. Para decirlo de manera como lo más transparente posible, un ensayo es mucho más complejo que un texto argumentativo, ¿sí? Porque un ensayo tiene ciertas libertades y en la libertad hay ciertos riesgos. O sea, no es lo mismo que, no sé, hoy es viernes y estoy en mi casa porque no tengo un peso, no tengo con qué tomarme un tinto. Pero no es lo mismo cuando yo estoy en mi casa, pero tengo 200 millones libres para gastarme.
O sea, ¿qué pasaría con la mente? Entonces, digamos que ese concepto de libertad, ¿cierto? Tiene ciertos riesgos. Uy, no, yo no tengo plata, entonces me quedo viendo Netflix y hago algo de comer. Pero tengo 200 millones, no, ya armo paseo, es puente, y entonces ya miro cómo me complica la cosa. Entonces, por eso digo que el ensayo en general tiene ciertas libertades y en ciertos aspectos esa libertad se vuelve un poco riesgosa, ¿cierto? No digo peligrosa, se vuelve riesgosa porque debo tener claridades frente a eso. ¿Listo? Entonces, para concretar, ¿qué es un ensayo? ¿En qué consiste un ensayo o un texto argumentativo? Es en la defensa de una idea. ¿Sí? Que ya lo vieron, espero lo recuerden, en habilidades comunicativas 1. Cuando uno hace una frase declarativa, ¿cierto? Es una proposición que afirma o niega algo. Entonces, cuando la que yo dije ahorita, pues obviamente que es muy racista y obviamente tiene un montón de contraargumentos, pero si yo digo, eh, todos los negros deberían morirse, ojo, es una opinión, y los ensayos o los textos argumentativos necesitan un ejercicio de demostrar eso que yo estoy afirmando. Entonces, primer principio en argumentación. Quien afirma tiene la responsabilidad de demostrar lo que está diciendo. Por eso, por ejemplo, cuando uno, cuando a uno lo demandan por injuria y calumnia, ¿por qué lo están demandando? Lo están demandando porque usted afirmó algo que usted no es capaz de demostrar. ¿Sí? Yo no puedo decir, vea, a mí me parece que el señor Héctor Fabio Campero Villada es un marihuanero de aquí para allá. Ese señor es un vicioso, es un delincuente, señor es lo peor que hay. Entonces llega Héctor y me demanda, ¿cierto? ¿Por qué me demanda? Porque en derecho hay un asunto, hay un principio en el cual quien afirma tiene el deber de la demostración. Entonces, si yo no puedo demostrar efectivamente que Héctor es un marihuanero, que es un vicioso, que es un delincuente, no tengo las pruebas, las evidencias, que en la argumentación lo vamos a tomar como los argumentos, ¿cierto? Si yo no tengo eso, entonces Héctor me va a ganar la demanda y me va a hacer o que me retracte y que le haga pues unas retribuciones o económicas o morales. Entonces, yo puedo, para ir respondiendo a las preguntas que tienen algunos de ustedes. Entonces, yo puedo hacer un ejercicio argumentativo de lo que sea. Del paisaje, sí. Yo puedo decir, este paisaje es el mejor del mundo. Ya eso, ya eso, entonces, ya eso entonces es una frase clara. Espérame que necesito abrir aquí algo, mm, pero esto es del curso del uno, porque necesito recordarles algo. Un segundito, por favor. Ay, madre, ¿dónde está esto? No sé dónde está. Un segundo. ¿Hay alguien levantando por ahí la mano? Sí, Ángela. Sí, profe, o sea que cuando yo voy a hacer un ensayo no me puedo basar meramente en mi opinión para refutar mm, la contrapropuesta, si se puede decir así, de lo que estoy leyendo. Tengo que tener como bases científicas para refutar lo que estoy leyendo, no solo meramente mi opinión para decir que no estoy de acuerdo. Ángela, yo creería que sí es posible hacerlo desde la mera opinión, pero va a carecer de mucha fuerza. A ver, cuando yo, en términos académicos, ¿cierto? Es como la situación. Porque una cosa es que usted le digan, vea, haga un texto de opinión sobre tal cosa, que en general eso pasa mucho. ¿Usted qué opina de esto? Pues yo opino de esto, que es que me gusta, que no me gusta, y como decimos por ahí, para gustos los colores. Pero otra cosa tiene que ver con la lógica argumental. La lógica argumental entonces se ciñe con un asunto ya
no de subjetividades o pareceres, sino que tiene que ver un poco con la lógica formal, como lo decía por aquí Gina, ¿cierto? Por eso retrocedí un poco a la presentación, les voy a mostrar un poco esto eh, del curso 1. Creo que algunos de ustedes lo vieron conmigo, pero importante pues como recordarlo porque vamos a entrar. Esta es digamos como la base de la argumentación. ¿Verdad? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, vamos a mirar qué es una proposición. Una proposición es una frase declarativa que puede ser afirmada o negada. Entonces yo parto, el ensayo parte de una proposición, también se va a conocer como una premisa o una conclusión, ¿cierto? Porque tanto las premisas como las conclusiones son proposiciones, que son frases declarativas. Ahora, si aquí lo dice, ¿qué es entonces una frase declarativa? Algo que puede ser afirmado o que puede ser negado. Entonces, yo puedo decir, hoy es viernes. Usted puede afirmar, usted puede decir eso es verdadero o eso es falso. Sí, Bueno, entonces eso hace que eso sea una proposición. Un ensayo se estructura o parte desde una proposición, desde una frase declarativa que puede ser afirmada o negada. Eso es lo único que yo necesito, bueno, digamos, es lo único no. Es la base, es el insumo, de ahí parto. Por eso no es suficiente o no es necesario, no es obligante que yo parta de que voy a hacer un ensayo siempre de un libro o voy a hacer un ensayo de una película. Digamos que es un ejercicio más de la práctica cotidiana de nosotros los maestros y es que los ponemos a ustedes a leer un texto o los ponemos a ver una película o una conferencia y le decimos, vea, hago un ensayo de esto. Y ahí ya, digamos, le estamos direccionando el tema. Pero si a usted, como le va a pasar en este curso, o por lo menos en este espacio, yo no le voy a direccionar sobre qué va a escribir usted. Usted va a elegir sobre lo que quiera escribir. Pues yo qué voy a revisar. Pues voy a revisar que usted tenga los elementos que vamos a partir de acá. Ejemplo, ¿cuál es el primer insumo de un ensayo o de un texto argumentativo? Primero, pues lo que se va a conocer como, en ensayo se conoce como hipótesis. ¿Qué quiere decir una hipótesis? Es una proposición que también es una frase declarativa que puede ser afirmada o negada. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está? Y repito ahorita con lo que dije que hay ciertos riesgos en las libertades. En que a veces puedo proponer ideas o hipótesis que se caen por su propio peso o que son, digámoslo así, que no tienen la fundamentación para argumentarse, a no ser de que caigamos en muchos prejuicios y eso nos va a llevar a falacias. Ejemplo. Las redes sociales están. Bueno, pues espérame que no me quiero. Voy a terminar con lo siguiente. Las redes sociales están plagadas de una serie de estructuras argumentales, que lo vimos en Habilidades Comunicativas 1, que tienen que ver con el silogismo de premisa a premisa que lleva a una conclusión. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales siempre, o la mayoría de las veces, te ponen es la conclusión. ¿Sí? Pero no te dan todo el silogismo, no te dan toda la lógica argumental. Voy a poner varios ejemplos para que los pensemos. Uno ve por ahí, por ejemplo, no se meta con una Laura, que las Lauras son muy mentirosas. Es que todas mienten. Todos los hombres son cortados con la misma tijera. Es que hombre no es gente, ni familia. ¿Cierto? Ese tipo de expresiones son proposiciones, son frases declarativas, pero primero, pues no están las premisas para demostrar eso. Y segundo, no hay la línea argumental, solamente la gente tira la conclusión y esa conclusión la tiran como unas afirmaciones, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que entonces debemos evitar? De alguna manera, pasar de ese asunto de la opinión por la opinión, como lo mencionaba Ángela ahorita, sí, yo sí puedo hacer un texto o un ensayo argumentativo a partir de mi opinión, pero yo le doy mucha mayor fuerza a mi texto cuando yo lo fundamento y le doy una cantidad de argumentos, ¿cierto? Para que desde distintos puntos de vista yo pueda demostrar eso que pienso. Ahora, si, no, si se puede hacer eso, la idea, por eso les preguntaba, bueno, ¿usted qué entiende de un punto de vista?
en la misma lección ya hay un asunto del punto de vista. ¿Por qué? Si a todos nosotros nos van a poner, como nos van a poner, como nos va a poner este profesor Anderson a hacer un ensayo o un texto argumentativo, después hablamos de las diferencias, algunos dirán, no, yo lo voy a hacer sobre qué, no, yo lo voy a hacer sobre maquillaje. Solo que usted elija ya el maquillaje, ya tiene que ver con un sesgo, con unas maneras de pensar, con unas formas de ser, con unas ideologías, ¿cierto? Porque otro dirá, no, yo lo voy a hacer sobre Messi, sobre que es mejor Messi que Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Otro dirá que lo va a hacer sobre que es mejor dar clase en primaria que en bachillerato. Otro dirá que es mejor la ruralidad que el campo. Otro dirá que tiene la mejor mamá del mundo. ¿Sí? Entonces, cada una de esas posibilidades para la argumentación, sí, es válida. Ahora, ¿qué debo yo intentar? Que mi argumentación sea tan fuerte que nadie la pueda, que el lector como tal no la pueda negar. Espérenme que voy a mirar esto. Bueno, volvamos a esta diapositiva. Listo. Entonces, un ensayo o un texto argumentativo se establece a partir de una cantidad de argumentos. Tiene más elementos que ahorita lo vamos a mencionar en la estructura, pero digamos se compone de un argumento o de argumentos o razonamientos. Entonces, o con esta definición. Un argumento o razonamiento es un bloque de proposiciones, mire que ya me está diciendo, está retornando al concepto anterior, y entonces es una proposición, es una frase declarativa, ¿sí? Y una frase declarativa es aquella que puede ser afirmada o negada, ¿sí? Entonces, leo, un argumento o razonamiento es un bloque de proposiciones con el cual se afirma que una de ellas, o todas son proposiciones, pero una de ellas, llamada conclusión, se deriva, se desprende o se sigue como consecuencia de otras proposiciones del mismo bloque llamadas premisas. Termino aquí este. Yo creo, bueno, este es un ejemplo pues muy clásico, pero me sirve para premisa uno. Este es un silogismo, listo. Espera un segundito que lo voy a escribir. Premisa uno, mire esta premisa. ¿A qué le llamamos premisa? A una frase declarativa. Eso puede ser afirmado o negado. Miren el chat, por favor. Sí puede ser afirmado. Exacto. Entonces, mire esto. Premisa uno, Anderson es un ser humano. Premisa 2, todos los seres humanos. Ah, miréis qué piensan. Ah, qué maravilla de escrituras la mía. Bueno, ahí dice piensa, ¿cierto? Eh, entonces, ahora, para completar el silogismo, para completar la estructura del razonamiento, recordemos que la estructura del razonamiento son unas premisas, un bloque de premisas que llevan a una conclusión. ¿Sí? Ahora, pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es? Y aquí le intento responder a Ángela, bueno, pero eso es para todos, Ángela. La conclusión en este silogismo, en este razonamiento, no puede ser subjetiva, es decir, no es que Ángela piense una cosa y Luisa otra y Pilar otra y Anderson otra. La conclusión, este silogismo lo que va a dar es una única conclusión. ¿Que cuál es? Ah, mira, estoy escribiendo más bien, es que conclusión. Es conclusión. Que Anderson piensa, ¿no, profe? Exacto, exacto. Sí, entonces, perdón, es conclusión. Héctor, claro, ¿cuál es la conclusión? Entonces, Anderson piensa. Exacto. Listo, Gina, perfecto. La conclusión, Anderson es un ser humano, por lo tanto, esa expresión entonces es la que indica la conclusión. Ahora, si pensamos en esta estructura argumental,
Vamos a decirlo así. En general, un ensayo o un texto argumentativo es esto. Es presentar una frase declarativa a partir de unos argumentos, de unas premisas y que yo puedo demostrar en una conclusión final. ¿Sí? Ahora, ¿yo puedo defender una opinión? Claro que sí. Por ejemplo, yo digo, las personas que comen salchipapas con salsa de piña deberían morir en la hoguera. Eso es una frase declarativa. No, Si lo sustenta con premisas. Sí, es una frase declarativa, pero digamos que no voy a tener una argumentación muy sólida a no ser de que sea muy prejuicioso, a no ser de que establezca unos argumentos que no van a ser muy lógicos, que no van a ser, digámoslo así, muy sustentables. A no ser de que yo diga que vaya, vea, la Organización Mundial de la Salud demuestra que el componente químico que se mezcla entre las papas fritas con aceite y la salsa de, de piña genera cáncer, bueno, cualquier cosa pues puedo demostrar. ¿Qué quiero decir con esto, grupo? Todo puede ser defendible, ¿cierto? Ahora, ¿yo a qué le debo apuntar? Le debo apuntar a estructuras lógicas, a estructuras válidas, argumentos desarrollados de manera clara, de manera coherente y lógica, ¿sí? Como lo que acabo de mostrar en el silogismo, y bueno, esto es un asunto que ustedes ya debieron haber visto en habilidades comunicativas uno, que es la estructura de un razonamiento y los tipos de razonamientos o argumentos. Entonces ya aquí lo que vamos a pasar es como a la explicación, ¿cierto? Como a la estructura en general. Bueno, espérenme que voy a presentar otra cosa aquí ya. Viendo mi pantalla ya me imagino. Bueno, voy a leerles esto y vamos a intentar entender eso que dice aquí. Textos argumentativos y meta acá también en esta definición los ensayos, ¿cierto? Porque en general, digamos que su esencia, la esencia misma del texto argumentativo y del ensayo es la misma, es justificar, defender con argumentos una idea, una proposición, una idea, ¿cierto? Entonces, dice, vamos a leer esta definición y léanla conmigo, pero vamos comprendiendo. Si tienen alguna pregunta, por favor, abre el micrófono. Entonces, este tipo de texto utiliza un discurso cuyo fino propósito es convencer o persuadir sobre el punto de vista que se tiene de un tema. Entonces, para ahí. Entonces, va a haber una diferencia, la vemos al final de este párrafo, dice, entre convencer y persuadir. Cuando yo convenzo lo hago con argumentos lógicos y válidos. Cuando yo persuado lo hago a partir de falacias. Falacias argumentativas que obviamente también vamos a trabajar un poco acerca de esto en este curso. Bueno, o en estas próximas clases. Listo, entonces, principio fundamental. Un texto argumentativo no busca dar un resumen, no busca coger las ideas principales y ampliarlas, como decía alguno o alguna de ustedes ahorita, ¿cierto? No. A mí me dicen, vea, profe, o Anderson, lea tal texto y haga un ensayo. Entonces yo de ese texto no es que vaya y coja las ideas del autor, no. Yo hago una interpretación y digo, yo pienso de esto un punto de vista. Este autor está acertado en este término. Esta teoría es válida por esto. Hago una frase declarativa, una proposición a partir del texto. ¿Soy claro en eso? Bueno, entonces vamos a, por ejemplo, ya en general debemos haber leído por lo menos la primera parte de Pedagogía del Oprimido de Pablo Freire. ¿Sí? Digamos que esa es una tarea que pasó en este curso. Entonces, un ensayo o un texto argumentativo no sería un resumen de Pedagogía del Oprimido. Un ensayo o un texto argumentativo tiene que ver con una intervención, un punto de vista, por eso es un punto de vista que tiene que ver entonces con la declaración de algo. Una frase declarativa. ¿Yo qué puedo decir? De ese texto puedo decir miles de cosas. Puedo afirmar miles de cosas. Yo puedo decir, Paulo Freire estaba equivocado en su concepción de la educación. Ya. Y entonces, ahora, recuerden el principio que les mencioné ahorita. Quien afirma tiene la responsabilidad de la demostración. De todo, entonces, que demostrar con argumentos
que Paulo Freire está equivocado, porque eso fue lo que afirmé. Yo también puedo decir, Paulo Freire es la innovación más grande en la pedagogía contemporánea. Entonces tengo que pasar a demostrar, ¿cierto? Ese es un punto de vista, es una forma de entender. Por ahí alguien, no sé, levantó la mano. Recuerde que no levante la mano porque yo no estoy mirando la pantalla. Sí, Abra el profe, micrófono. qué pena, fui yo. Me surgió una duda porque me estoy tomando el ensayo como como, no sé si sea la palabra correcta, como una contraargumentación a lo que se está leyendo, pero si dado el caso uno está de acuerdo con lo que está leyendo, ahí uno no estaría haciendo como un tipo resumen o no estaría redundando a lo que está leyendo. ¿O cómo sería ahí si uno está completamente de acuerdo a la lectura que está haciendo? Ahí uno qué opinión daría. Listo, a ver. Entonces yo creo que estás de pronto un poco errada en el concepto de contraargumentos. Listo, ese también lo vamos a ver acá, pero no es que sea una contraargumentación. A ver, una cosa es que yo lea a Paulo Freire y diga, estoy de acuerdo con él. Y otra cosa es que yo diga, estoy en desacuerdo con él. Justamente ese es el punto de vista. Estar de acuerdo o estar en desacuerdo es el punto de vista. Eso es lo que yo voy a afirmar. Eso es lo que yo voy a demostrar. ¿Por qué estoy de acuerdo con Paulo Freire o por qué no estoy de acuerdo? Y entonces los argumentos para estar de acuerdo van a ser unos y los argumentos para estar en desacuerdo van a ser otros. ¿Me hago entender con eso? Sí, profe, entonces cuando uno está de acuerdo, uno como que los citaría y mm, apoyaría la idea base de la lectura. Es que no importa, estando de acuerdo o en desacuerdo, usted debe citar la lectura, debe hablar del texto, debe hablar de, pues en el caso de que se fuera la tarea del ejercicio argumental, ¿sí? En el ejemplo que estamos hablando de Pablo Freire, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo puedo argumentar, eh, mi mamá es la mejor mamá del mundo, ¿sí? Eso yo lo tengo que defender, porque recordamos, os lo repito, ¿cierto? ¿Cuál es la idea fundamental de un ensayo o de un texto argumentativo? Es defender una idea que yo afirmo, justificarla a partir de argumentos. Y esa idea puede ser tomada de un texto, de una película, puede ser positiva, puede ser negativa, ¿cierto? Porque cada quien, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner a Donald Trump, ¿cierto? ¿Qué diría usted de Donald Trump? ¿Cuál sería su frase declarativa frente a Donald Trump? Yo diría, Donald Trump es un loco. Yo, Anderson Rojas, ¿cierto? Ahora, yo tendría que pasar a demostrar cómo y por qué Donald Trump es un loco. Pero otro dirá, Donald Trump es un modelo a seguir. Entonces, esa persona tendrá que pasar a demostrar por qué y cómo Donald Trump es un modelo a seguir. Cada quien defiende a partir de lo que afirma. ¿Sí? ¿Me hago entender con eso? Ok, entonces el ensayo es, digamos, de libre opinión. No es de libre opinión, por eso ahorita lo mencioné. Tiene ciertas libertades. ¿Cuáles son las libertades? Que yo puedo afirmar lo que yo quiera. ¿Sí? Yo puedo afirmar lo que yo quiera. Ahora, esa afirmación tiene que ser una afirmación responsable porque yo no puedo afirmar cosas que no pueda demostrar. Por ejemplo, a hoy, al siglo XXI, Anderson Rojas, por más que quiera, no podría decir la Tierra es plana. Porque lo único que podría hacer para defender eso es utilizar mitologías, utilizar argumentos falsos que van a ser falacias, ¿cierto? Van a ser, que eso también lo vamos a ver acá. ¿Cómo yo podría demostrar que la Tierra es plana? Entonces yo no puedo afirmar cosas que se caen por sí mismas. Yo no puedo afirmar, por ejemplo, no existe el agua, porque el agua existe. Entonces yo no puedo, a no ser de que esté diciendo, y lo vamos a ver más adelante, a no ser de que esté utilizando falacias y cómo las falacias también entran en argumentación. ¿Sí? Entonces, espérenme un segundito. Bueno, continuemos con esta lectura y termino para explicarles algo más adelante.
Entonces dice aquí, el punto de vista debe ser defendido por medio de unas razones que confirman la veracidad o credibilidad de lo planteado. ¿Sí? Es lo que vengo mencionando. Entonces, puede que tú estés defendiendo una cosa muy subjetiva, una forma de pensar, una forma de sentir. Pero esa forma de sentir la debes demostrar a partir de razones que confirmen esa veracidad o esa credibilidad. ¿Cierto? Porque entonces, digamos, en términos académicos, no es recomendable que yo haga un ensayo solamente a partir de mi opinión, porque justamente va a ser a partir solo de tu opinión. Entonces, un ensayo o un texto argumentativo, a pesar de que está construido por una persona, que allí en esa decisión influye en la elección del punto de vista, que ahorita lo vamos a mirar, que es la hipótesis, vamos a entender que hay unos asuntos subjetivos, ideológicos, que están, digamos, sobre la persona que va a tener la escritura, ¿cierto? Eh, Eso no implica que el texto argumentativo o el ensayo no merezcan una rigurosidad. Yo afirmo, pero eso que afirmo, ese punto de vista, esa hipótesis, la voy a defender con razones que confirmen que eso es verdad, que eso es creíble. Porque yo lo mencioné bueno, creo que en el curso uno, pero voy a decir, mire, ahorita lo mencioné. Vamos al chat. Mire, cuando alguien propone una conclusión como esta, que uno la ve por ahí en redes sociales, esto es dentro de la estructura argumental, ¿cierto? Dentro de la estructura argumental es una conclusión. Hashtag todos mienten, ¿sí? Porque eso es un error en la argumentación. Es un error, primero, pues porque obviamente es muy subjetivo, pero no solamente porque sea subjetivo, es porque tiene un error en el silogismo que presenté ahorita. ¿Cuáles son las premisas que llevan a una conclusión de estas? Porque toda conclusión debe estar fundamentada en unas premisas o a partir de unas premisas. Entonces, ¿cuál es la primera, digámoslo así, premisa? Entonces, posible que puede tener una persona que afirme esto. Por ejemplo, vamos a poner cualquier nombre. Juan me mintió. ¿Sí? Premisa uno. Premisa 2. Estamos en el chat. Juan es un hombre. Conclusión. Todos los hombres mienten. Todos los hombres mienten. Esa es la conclusión, mire. Entonces les estoy descifrando, digamos, como la estructura cuando en la red social me aparece solamente la conclusión. Pero si uno empieza a analizar ya en términos de lógica argumental esas expresiones en redes sociales o en medios de comunicación, yo me doy cuenta entonces que ahí hay un error. ¿Cuál es el error? Que yo no puedo desprender de la premisa Juan me mintió con la premisa Juan es hombre, yo no puedo desprender que todos mienten. ¿Por qué? Hay un error importante en términos de la lógica argumental y es que Juan no es todos. Y eso se llama una falacia de generalización apresurada. Es decir, yo no puedo tomar la parte por el todo. Yo no puedo tomar por un ejemplo o por pocos ejemplos a toda una población. ¿Cierto? Yo no puedo decir todas las mujeres manejan mal. ¿Por qué no? Porque puede que una maneje mal. ¿Cierto? Porque uno escucha por ahí, se chocan y llega uno por ahí y dice, no, mínimo es mujer. Llega el bárbaro y dice una cosa como esa. Pues primero es un lenguaje prejuiciado, pues muy machista, pero lo que hay ahí en términos argumentales es que está planteando una conclusión con unas premisas que no son válidas, ¿cierto? Porque que esa chica que es mujer se chocó no implica que todas manejen mal, ¿sí? Y entonces, si uno logra pensar en eso, las expresiones que son prejuiciosas entran mucho en esos errores. Por ejemplo, es que todo negro que no la caga la entrada, la caga la salida, ¿cierto? Entonces, cuando yo totalizo a toda una población, eh,
por una característica de algunos, sí puede que un negro haya cometido un error, pero eso no implica que todos lo hayan cometido, ¿cierto? Entonces, repito, es un error entonces en la estructura argumental. Por eso hay que caer, digamos, como en esa reflexión de que mi opinión no sea una opinión prejuiciada, que algunas veces lo es. Y cuando ya yo me enfrento en el campo académico, entonces caigo pues en el riesgo de que descubran esta estructura, ¿cierto? Que alguien diga que yo afirme algo o que intente a partir de mi opinión demostrar algo y esa opinión sea una falacia, tenga un sesgo ideológico como el que estoy presentando, ¿sí? Claro, está ahí. Bueno, vuelvo aquí Sí, entonces profe. a esta definición para ir eh, poniendo el trabajo del día de hoy. Listo. Cuando se defiende un punto de vista con unas razones objetivas, es decir, con cosas demostrables, con argumentos válidos, se puede decir que el propósito es convencer. Entonces yo convenzo a alguien, repito, esta es la intención final de un texto argumentativo. Usted va a convencer a alguien de algo. Por ejemplo, en el texto argumentativo, en el ensayo que usted vaya a escribir, usted me va a convencer a mí de algo. ¿De qué? Eso es una decisión que usted toma. Pero usted va a buscar una afirmación de la que usted me vaya a convencer. ¿Y cómo me va a convencer? Pues me va a convencer con unos argumentos válidos. Ahora, también vamos a ver una parte más que para que la utilicen, para que sean conscientes de ellos, y es, pero si las razones son subjetivas, y aquí vamos entonces, Ángela, con tu pregunta, es decir, si es solamente mi opinión, el propósito es persuadir. Debo tener entonces cuidado con que esa subjetividad no caiga entonces en el uso de falacias. Listo. Porque, por ejemplo, una falacia, venga, ¿usted por qué usa los tenis Nike Jordan? Ah, porque todo el mundo los usa. Entonces, eso es una opinión y es un punto de vista, pero no porque todo el mundo los usa, entonces son buenos o son bonitos, ¿cierto? Esa es como la idea. Ok, bueno. Grupo, para ir finalizando con este asunto y que quiero que les quede muy claro qué es un ejercicio argumentativo. Entonces el ejercicio de la clase de hoy va a ser el siguiente. Les voy a mandar un texto que de alguna manera está tratando qué es un ensayo argumentativo, ¿cierto? Y quiero que lo lean y que a partir de ese texto entonces escriban 5 preguntas con sus respectivas respuestas, ¿sí? Ya se los voy a mandar, díganme un segundo.